Me llamo Amalia Serrano y yo quiero dar testimonio de curación y de Julio. Pero Julio no en Faro de Luz, sino Julio en mi casa. Entonces, voy a empezar. Primero voy a decir que anoche, cuando tuvimos la Eucaristía, la custodia, a mí me gustaría que si alguna persona también vio lo mismo, pues que levantara la mano. Y a la parte izquierda del Señor, como en el costado, allí se reflejaba la custodia. Pero en lugar de reflejarse la custodia en redondo, se reflejó en corazón. ¿Os dais cuenta? A mí me emociona muchísimo porque es que el Señor nos estaba diciendo que su corazón estaba allí, que Él estaba en la custodia. Era que nos estaban diciendo que estoy aquí. Entonces, bueno, eso ya ha quedado así claro, ¿no? Y ahora quiero hablar de mi curación. Yo tuve un accidente en el año 2001 de grandes quemados. Y estuve bastante grave. No voy a hablar de eso porque es muy largo. Voy a hablar de mi curación en parte. ¿Me perdonáis porque me lloran los ojos? Y resulta de que yo estuve 6 meses en coma porque tenía el 75% de quemado de 3er grado. Con 80 la gente no muere. La gente muere. Con 80 la gente no vive. Entonces, durante 6 meses en la UCI, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a explicar mucho para no entenderme. Y salí de la UCI y fue un hermano a verme, como siempre, y le dice el médico: lleva 6 meses en la UCI, entubada, no da resultado, ya la vamos a desentubar. Y mi hermano pues sufrió bastante en aquel segundo. El cirujano entra en la UCI y rápidamente sale, y mi hermano piensa que viene a decirle que yo había fallecido. No vino a decirle que ya había fallecido, vino a decirle que ya no me desentubaba porque las máquinas habían empezado a funcionar demasiado prisa. El Señor se dio cuenta que me iban a quitar la desentubación y esta se la carga, te la terminan de cargar, claro. Con lo cual las máquinas cogieron una rapidez. Bien, yo salgo de la UCI, perdí la fuerza muscular, no podía hacer nada, ni podía nada, en absoluto. A mí me tenían que dar la vuelta en la cama 2 personas. Y tenía una cuñada que es una maravillosa, que vivía entonces en San Vicente de Alcántara y luego se fue a vivir a Mérida, que es donde yo estaba con mi hermano. Mi hermano me llevó del hospital a Mérida, ahora lo entenderéis. Y yo estaba tumbada en la cama en la noche y por la tarde yo le había dicho al Señor: ni me dejes así, me llevas primero contigo. Porque claro, yo iba a necesitar a una persona toda la vida. Llega la noche, se apagan las luces y yo, una fuerza muy suave, me incorpora y me sienta en la cama. Y mi cuñada estaba al lado. Y luego esa misma fuerza me vuelve a incorporar y me tumba, como estaba. Y me dice mi cuñada: Amalia, ¿y eso? Digo, esto son cosas del Señor. Al segundo día yo ya podía coger una cuchara. Al tercer día ya podía coger la bandeja. Y al cuarto día yo ya estaba andando por los pasillos. Yo le pedí al Señor: no me dejes así, primero me dejas. Él me dejó. Bien, salí de la UCI y dice mi hermano: en casa no te quedas con tu hija, porque tu hija está trabajando
tienes que tener una cuidadora, te vienes a Mérida conmigo. Y cuando yo vea que tú haces una tortilla, vendrás a casa. Mi hermano me trajo a Mérida con mi cuñada, me cuidaban hasta que yo pude andar. Bien, los grandes quemados te tienen que quitar piel para ponértelo en otra parte. Y a mí me habían cogido en muy reciente una parte en la pierna bastante importante, y esa piel que te quitan para ponértelo en otra parte se queda en carne viva, con lo cual tarda en regenerarse como 2 meses. Hasta los 2 meses esa herida no está regenerada. Y como me trajo mi hermano a Mérida, y mi cuñada era de San Vicente de Alcántara, pues me dice: Amalia, ¿quieres que vayamos a ver a mi madre, a mi familia? Digo, claro que vamos. Entonces me trajo a San Vicente de Alcántara, y su hermana, su cuñada y su hermano me dijeron: Amalia, ponte este agua, que hay un señor en Valencia de Alcántara que es vidente y la Virgen se le aparece. Y dice que el agua de ese río cura. Póntela en esa herida. Claro, yo tengo un buen trozo de pierna herida, ¿no? Y yo había ido muchísimo al Escorial, quizás desde que empezó, porque yo estaba en Madrid, he estado 40 años. Y entonces digo, sí, yo me pongo este agua. Me puse el agua y aquella carne viva que era sangrante, al día siguiente ya estaba matizada. El primer día. El segundo día ya estaba como un poco más cicatrizada. Y al tercer día estaba totalmente curada. Y me curó el agua de Faro de Luz sin yo conocerla. Yo no conocía Faro de Luz. Entonces se quedó así, muy bien. Me ha venido muy bien el agua, me ha curado. Después yo vengo, me recupero y todo lo demás, me quedo en Madrid, etcétera, etcétera, y llega un momento que tengo que venir a Trujillo. Tengo una amiga que venía a Faro de Luz y me dice: tienes que venir a Faro de Luz. Y yo le decía: cuando la Virgen me llame. Volvía: tienes que venir a Faro de Luz. Y yo decía: cuando la Virgen me llame. Y ya llegó un momento que dice: tienes que venir. Y digo: sí, porque la Virgen me ha llamado. Entonces vine. Yo soy una persona que no puedo orar sentada ni de pie, porque me siento incómoda. Yo tengo que orar de rodilla. Con lo cual, tantos años orando de rodilla, pues yo en mis rodillas tengo callos. ¿Qué ocurre? Que digo, llegó un momento que tenía las rodillas mal y me dolían. Y tuve que tener un tratamiento médico porque se me inflamaban. Y yo le dije: mami, tú sabes que yo no puedo rezar sentada ni de pie. Y las rodillas las tengo enfermas. Me las tienes que curar. Y empecé a darme agua del río, de Faro de Luz, y empecé a sentir muchísimo alivio en mis rodillas. Ya no necesitaba tratamiento médico que me habían puesto. Yo ya seguía de rodilla, en el suelo, en un banco, donde fuera, donde sea, cómodamente. Me siento incómoda si estoy sentada, si estoy de rodilla, no. Y empecé a sentirme cómoda. Y dije: mamá, me has curado. Mis rodillas me las curó. Me curó las rodillas. Ahora llevo agua. Siempre llevo agua. ¿Por qué llevo agua? Porque es un poco como la señora acaba de decir, María, del agua. Yo a veces noto que en mi casa hay un olor muy desagradable. Y sabéis que el enemigo es muy astuto y persigue mucho a las personas que somos de Dios. Con lo cual yo lo capto. El olor es terrible, ¿eh?
El olor es un olor terrible. Pero yo empiezo con el agua, como dice María, y le digo lo que le tengo que decir. Maldito Satanás, no es tu casa, es mi casa. Y el agua de faro de luz es mi casa. Es muy astuto, te produce dolor. Al producirte dolor, yo ya sé también de dónde me viene. A veces por la noche, pues la incomodidad de no dormir, del insomnio, etc. Me levanto, mamita, mamita mi cabeza, mamita me duele la espalda, mamita me duele aquí. Yo no me ducho con el agua, no, yo hago lo que nuestra madre nos dice. Unas gotitas en la cabeza, unas gotitas en la mano, en la cara y una cruz en los pies. Y si os duele, en donde os duela, el agua también. Entonces yo lo que hago es que siempre la llamo como tenemos que llamarla, como ella quiere que la llamemos. Ella se llama faro de luz. Entonces yo pronuncio mamita, mami, mami, porque para mí es mi madre. Y además una madre delicada, con lo cual no la digo madre, la digo mami. Mami, y me levanto en la noche, no puedo, me pongo el agua y yo me voy a la cama tan relajada, con el agua de faro de luz. El agua de faro de luz cura cuerpo y alma. Y eso es el testimonio de mis curaciones, el agua de faro de luz. Ahora tengo algo que hablar de Julio, y es que como el padre ayer dijo, no lo pronuncio, bislocación, padre, sí, sí. Bueno, pues yo he gastado en mi casa a Julio, su olor, su aroma. Y no es de los rosarios, que yo siempre voy con ellos y bueno, huelen, porque recibes el olor de rosas, de tal, ¿no? No era eso, lo he captado varias veces en mi cuarto, a lo mejor cuando he apagado la luz, antes de dormir, ¿no? Y he dicho, Julio está aquí. Porque no tenían objetos que podían oler en esa habitación, sino era como la presencia de él. Pero en lugar de verlo físicamente, no lo he visto físicamente, lo he captado. ¿Por qué? Porque Julio me conoce y conoce mi sufrimiento y está pendiente. Y Julio, inconsciente, porque eso es inconsciente, pasa. Con lo cual Julio visita mi casa. Él no lo sabe, pero yo sí. Y este es el testimonio que tengo que dar.